Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Estaban con las manitos alzadas. Estaban conversando con su tutora, creo, ¿no? A ver, un ratito. Ahí les voy a ir compartiendo el material, ¿ya? A ver, ¿cómo están, chicos? Para estirarse, dice. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A ver, ¿quiénes están ahí? Génesis, Mariana, Brigitte, Piero, Gidel, Allison. Chiarella, Alessandra, Sara, también está Frank. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, es nuestra primera clase de repaso, ¿no? Ahí les voy a compartir el material del repaso a la práctica porque como ustedes ya tienen base, lo que tenemos que hacer es recordar algunas cosas, algunos conceptos, algunos temas. Y conforme vayamos respondiendo las preguntas, seguramente van a surgir dudas de parte de ustedes, ¿no? Siempre hay, en filosofía ustedes saben, siempre hay palabritas, conceptos que a veces no quedan claros, entonces no va a servir para ir repasando. Y yo también les voy a ir indicando qué cosas, qué temas son los que suelen venir, ¿ya? Siempre si tienen dudas, preguntas, hagan sus preguntas con confianza, porque lo ideal en este momento es que traten de absolver cualquier pregunta que tengan, no solamente por los conocimientos que tienen que tener, obviamente, para rendir su examen, sino también para que ganen confianza. Cuando ustedes acumulan muchas preguntas, al final si van con esa sensación de que hay muchas cosas que no entienden al examen, eso les puede jugar en contra. ¿Ya? Aunque las preguntas no sean difíciles, de todas maneras pueden estar nerviosos en el momento de su examen. Entonces, es mejor que si tienen dudas, las aclaren, ¿no? O las tratan de resolver en estas semanas que todavía quedan. ¿Ya, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Piero dice, ¿usted también es la profe de psicófilo? No, yo solamente enseño filosofía. Sí, solamente estoy enseñando filosofía. Ya. Bueno, para los que no me conocen, ya, soy la profesora Alma y este es mi nombre. Ahí aparece, creo, ¿no? Mi nombre. Y yo he estudiado la carrera de filosofía en San Marcos. Ya. Mi especialidad es filosofía, o sea, mi carrera. Y los temas que más he estudiado, los que más he profundizado son ética y filosofía política. Son los temas que más me interesan. Entonces, pero igual, bueno, ya tengo bastantes años de experiencia enseñando filosofía, así que pueden preguntar acerca de cualquier tema de filosofía que tengan dudas, ¿ya? Ya, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahí estoy compartiendo entonces la primera pregunta. Ese es un texto acerca de Aristóteles y Platón, ¿no? Se menciona Aristóteles y Platón. Entonces vamos a comenzar a resolver estas preguntitas. Ya, les voy a ir haciendo algunas aclaraciones, algunos comentarios mientras vamos leyendo, ¿ya? Traten de estar concentrados. A ver, la primera lectura dice lo siguiente. Aristóteles, junto con Platón, es una de las figuras más influyentes de la filosofía griega. Fue creador de la lógica formal y planteó en su metafísica que todos los hombres tienden por naturaleza a saber. Ya, recuerda que la metafísica es la obra más importante que escribe Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? Pese a eso, tienen algunas diferencias. Ojo, no es que sean completamente opuestos. A veces uno piensa que son completamente opuestos. No. Hay cosas en las que no están de acuerdo y hay cosas en las que sí. ¿Correcto? Ten en cuenta que Aristóteles estudió 20 años en la Academia de Platón. Desde los 16 hasta los 36 años. Cuando Platón muere, Aristóteles tenía 36 años y ahí es recién que él se separa de la academia y crea su propia escuela, como dice en el texto, que él denominó liceo, ¿ya? Entonces,
Aristóteles crea la lógica formal, ¿no? Por eso es considerado padre de la lógica formal, ¿no? Y plantea en su metafísica que todos los hombres tienden por naturaleza a saber. Es decir, que todos los hombres, todos los seres humanos quieren saber, quieren conocer, quieren entender lo que les rodea, ¿no? Quieren comprender por qué ocurren las cosas, etcétera. Valorando especialmente el conocimiento sensible, ya, como la vista, en oposición, en oposición a Platón. Criticó el mundo de las ideas por alejarse de lo sensible. Claro, recuerda que en esto sí se oponen Aristóteles y Platón. Aristóteles cree que no existe un mundo de las ideas, que el mundo sensible es un mundo real, porque Platón dice que el mundo sensible es un mundo aparente, es un mundo de apariencias, de sombras, ¿te acuerdas? Por eso Platón cree que hay que esforzarnos por desligarnos lo más posible de este mundo sensible, ¿no? Aristóteles, al contrario, cree que el mundo sensible es el punto de partida de cualquier tipo de conocimiento. Por eso Aristóteles valora mucho el conocimiento sensible. Entonces, en oposición a Platón, Aristóteles criticó el mundo de las ideas por alejarse de lo sensible. Fundó su propia escuela, el Liceo, como alternativa a la academia de su maestro. ¿Quién? Aristóteles, ¿no? Desde el inicio nos están hablando de Aristóteles. No creía no creía en la igualdad ni en la democracia. A ver, denme un instante porque veo que está fallando la conexión de internet, creo. Un ratito, ¿ya? Ah, está captando el wifi de otro lado. Un ratito. Vamos a ver si podemos cambiar el... Mm, no se preocupen, yo estoy cambiando la conexión. No se cortó, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, ok, ya. Le he cambiado a un wifi que está más cerca para que no vaya a haber ningún problema. Ya. Entonces, Aristóteles en sus escritos mostró una visión jerárquica de la sociedad. ¿Por qué jerárquica? Fíjate lo que dice. No creía en la igualdad ni en la democracia. No creía en la igualdad ni en la democracia, afirmando que unos hombres nacieron para mandar y otros para ser mandados. Esto dice Aristóteles en su obra Política, así se llama su obra sobre la política, ¿no? Política. Esta visión incluía el desprecio hacia mujeres, esclavos y demócratas. ¿Ya? Mira, Aristóteles plantea esto y para muchos, esta frase, que es famosa de Aristóteles, lo que busca es de alguna forma justificar la esclavitud. Tú recuerdas que la esclavitud era algo muy común en Grecia, en la Grecia antigua. Y Aristóteles justifica la esclavitud de los extranjeros, de los no griegos, porque para Aristóteles los no griegos, principalmente los persas, recuerda que entre griegos y persas había bastantes conflictos, eran hombres inferiores porque eran hombres que no estaban acostumbrados a vivir libres, es decir, dar su punto de vista, discutir, ¿no? Entonces Aristóteles da a entender que estos hombres, estos esclavos, estos hombres extranjeros merecen ser esclavos o están, digamos, cumpliendo su rol como esclavos correctamente porque son seres humanos que no hacen uso de su razón, porque no están, digamos, directamente involucrados con la política, porque viven en recuerda, Persia era una monarquía, era un reino, era un imperio, donde el único que decidía políticamente era el rey, ¿no? Entonces no habían ciudadanos, mejor dicho, ¿no? Lo que existían eran súbditos que simplemente acataban. Y las mujeres, para Aristóteles, tampoco eran digamos, seres que pudieran valerse por sí mismas o que pudieran tener algún tipo de autonomía o libertad, porque las mujeres para Aristóteles eran como varones incompletos, hombres truncos, ¿no? O sea, no eran hombres que no se habían logrado desarrollar biológicamente. Entonces las mujeres para Aristóteles no eran seres absolutamente racionales, igual que un varón. Por lo tanto, la mujer tampoco tenía participación en la política
Y había cierto desprecio a la democracia también de parte de Aristóteles, igual que Sócrates y Platón también despreciaron la democracia, porque consideraron que era un sistema de gobierno que era imperfecto. ¿Ya? Ahora, según el texto, a ver, se infiere que la relación entre Platón y Aristóteles se caracteriza por, a ver, ¿qué caracterizaba la relación entre Platón y Aristóteles? Según lo que plantea el texto. A ver, ¿qué dicen? En la primera parte se habla de una oposición, ¿correcto? Una oposición entre la filosofía de Aristóteles y la filosofía de Platón, porque Aristóteles valora el conocimiento sensible y Platón no valoraba el conocimiento sensible, ¿correcto? Y luego nos habla de la visión política de Aristóteles, ¿sí? Que era una visión jerárquica. ¿Y en esto Platón y Aristóteles estaban de acuerdo o no? Sí, en eso sí estaban de acuerdo, porque Platón también tiene una visión jerárquica de la política. Él cree que solamente algunos están capacitados para gobernar. ¿Te acuerdas el rey filósofo o los reyes filósofos? Correcto, la clave es la B. Muy bien, coinciden en su visión jerárquica de la sociedad y, sin embargo, hay una diferencia en su concepción del conocimiento. ¿Correcto? La B. Muy bien, chicos. Está bien, así que participen. Correcto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la clave? Creo que está claro, ¿no? Bien. Entonces, si tienen alguna duda luego, cuando vayamos resolviendo las otras preguntas, creen que podría ser otra clave, me dicen y lo podemos revisar. ¿Ya? A ver, pregunta 2. A partir del texto, señale la opción que contiene afirmaciones verdaderas. 1. Aristóteles valorizó el conocimiento sensible por encima de lo inteligible. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, ojo, acá hay que tener un poco de cuidado. ¿Es verdadera, es correcta esta afirmación, este enunciado? Sí, pero hay que tener un poco de cuidado porque eso no significa que Aristóteles desprecie la razón. ¿Ah? Ojo, Aristóteles no desprecia la razón. Es más, recuerda que Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. Lo que caracteriza al hombre es su razón. Acá, ¿por qué es correcto? Porque dice conocimiento sensible por encima de lo inteligible. Claro, si tú usas el término inteligible, se refiere a lo que plantea Platón, ¿no? El conocimiento de las ideas. Entonces, desde ese punto de vista, sí es correcto que Aristóteles pone por encima el conocimiento sensible con respecto a lo inteligible, porque lo inteligible se refiere a la visión de Platón, ¿correcto? Pero no significa que Aristóteles no valore la racionalidad, sí valora la racionalidad, ¿ya? Pero acá el término hace referencia a la visión platónica, por eso es correcto. 2. Platón y Aristóteles coincidían en defender la igualdad y la democracia como formas superiores de organización. Eso es falso, claro, correcto. No, ellos no defienden la democracia, son críticos de la democracia. Vamos a marcar solo lo que es verdadero, ¿ya? Entonces solamente hasta ahora la uno. 3. La lógica aristotélica ha perdurado con pocas modificaciones de su formulación. La lógica aristotélica ha perdurado con pocas modificaciones de su formulación. Aristóteles es el padre de la lógica, ¿ya? La lógica ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero la lógica aristotélica es un tipo de lógica. Ahora hay muchos tipos de lógica. La lógica aristotélica ha perdurado con pocas modificaciones desde su formulación, correcto, porque la única época en la que la lógica aristotélica tuvo ciertos cambios, pero fueron muy mínimos, fue en la época medieval. Es la única época donde se revisó la lógica aristotélica, pero no varió mucho. Entonces la 3 es correcta, ¿ya? Porque no te están hablando de la lógica en general, te están hablando de la lógica aristotélica. No ha cambiado casi nada. 4. Aristóteles fundó su escuela filosófica como reacción al predominio de la academia platónica. Como reacción, no, porque en realidad
Aristóteles funda su escuela cuando Platón muere. La academia sigue funcionando, ¿ah? Después de que Platón muere, van a tomar la posta otros. Pero no es que funda la escuela como reacción, simplemente por el hecho de que Platón muere, él decide fundar su propia escuela. ¿Correcto? Es falso. Por lo tanto, las únicas claves correctas son la uno y la 3. La clave es casa. ¿Correcto? La clave es casa. Pregunta 3. Dice, todas las cosas que están en la realidad son producto del mundo de las ideas. Ya. Mira, todas las cosas que están en la realidad son producto del mundo de las ideas. Claro, recuerda que Platón dice que hay dos mundos. Él hace una separación, ¿no? ¿Te acuerdas? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Por ejemplo, esta tacita. ¿Esta taza pertenece a qué mundo? ¿A qué mundo pertenece? ¿Mundo de las ideas o mundo sensible? ¿A qué mundo pertenece la taza? Mundo sensible. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿correcto? Yo tengo una relación empírica, sensorial con la taza. Ahora, yo puedo tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 tazas, ¿sí o no? ¿Cuántas tazas existirán en el mundo? No sé. Supongamos que existen 100 millones de tazas. Probablemente mucho más, ¿no? Ya, todas esas tazas, fíjate, pluralidad, mundo sensorial, pluralidad, hay muchas tazas. Una taza puede ser blanca, negra, amarilla, azul, redonda, cuadrada, grande, chica, miles de formas, miles de colores, miles de materiales incluso. Ahora, la multiplicidad es parte del mundo sensorial, mundo sensible. Pero todas esas tazas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Y eso en común que tienen todas es una sola idea, una esencia. ¿Te acuerdas? Las ideas de las que habla Platón son la esencia de las tazas. Todas las tazas son distintas, pero hay algo que las unifica, hay algo en común. Si no tuvieran nada en común las tazas, no las llamaríamos tazas, ¿correcto? Deben tener algo en que se parece. Esa es la esencia. Entonces, tenemos esos dos mundos separados. La esencia no se puede ver, no se puede tocar, no se puede sentir, ¿correcto? Y la esencia solamente la captas con tu inteligencia. Por eso se llama mundo inteligible. Las esencias solamente las entendemos con nuestra razón, solamente las captamos con nuestra inteligencia, nuestro intelecto, con nuestra razón, ¿correcto? Entonces, nuestros cuadernos, lapiceros son copias de las esencias que constituyen el mundo inteligible. Las cosas de este mundo, dice Platón, son copias, son sombras de la verdadera realidad. La verdadera realidad son esas esencias, esas ideas que trascienden lo sensorial, que están más allá de lo sensorial, que solamente podemos captar con la inteligencia. Así, los fabricantes de dichos objetos se seguirán pasando dichas ideas para producir más y más cuadernos y lapiceros. No obstante, la idea de tales cosas no perece. Mira, la idea de tales cosas no perece, claro. ¿Por qué? Porque mira, esta taza ya se me puede caer un día y se puede romper. Ya no va a ser una taza, va a desaparecer como taza. Pero la idea de taza, la esencia de taza, ¿va a alterarse o va a desaparecer por el hecho de que una, dos, tres, cuatro tazas desaparezcan? La idea de taza se altera, la esencia de taza se altera porque las cosas sensoriales se modifican, cambian, desaparecen. No. Por eso es que la idea no perece, la esencia no desaparece. En cambio, los objetos que se hacen producto de las ideas, sí, claro, los objetos sensoriales sí desaparecen, cambian, se modifican. De acuerdo con Platón, del enunciado podemos colegir que a ver, ¿qué podemos colegir de lo que plantea Platón? Creo que él está de más, ¿no? A ver, ¿qué podemos colegir de lo que plantea Platón, de lo que hemos visto que plantea Platón?
Si tienes duda, no te preocupes, puedes poner dos claves y las analizamos. ¿Qué dicen? A ver, Stephanie dice la E, Sofía dice la A o la E, Helen dice la A, Brigitte dice la A, mm, la A, la A. Ya, por ahí puede haber confusión con la E, la A, ¿no? Ya. A ver, vamos a poner la A y la E. Vamos a marcar las dos y vamos a analizar cuál es más adecuada. Porque, ojo, pueden haber dos claves correctas, pero siempre va a haber una más adecuada en relación con el texto o lo que te plantea la pregunta, ¿sí? A ver, dice la A, lo que percibimos con los sentidos son sombras de las realidades verdaderas, ¿correcto? Sí. La realidad verdadera es el mundo de las ideas, ¿no? Las realidades verdaderas son las esencias. ¿Está ahí? No hay problema. Las cuales solo pueden ser conocidas por la razón. O sea, las ideas solamente se conocen racionalmente, correcto. Sí, es correcto. Ahora la E. La idea de cada objeto, ¿ya? Es superior ontológicamente a cualquier ejemplar particular, aunque no tiene existencia empírica. La idea de cada objeto es superior ontológicamente a cualquier ejemplar particular, aunque no tiene existencia empírica. Ya. Acá hay un problema en la E. ¿Sabes cuál es el problema que dice la idea de cada objeto? Eso dice, la idea de cada objeto. Pregunta, piensa, pregunta. Cuando Platón hace esta división y dice, acá están las ideas, idea de taza, idea de lápiz, idea de perro, idea de gato. Ya. Cuando él habla de ideas, habla de esencias. La esencia es una, los objetos son varios. Yo puedo tener 1 millón de tazas, pero hay una esencia de taza, hay una idea de taza. Pregunta, fíjate la E, pregunta. Cada objeto, cada objeto particular tiene una idea o la idea es de todos los objetos que tienen algo en común. ¿Hay idea por cada objeto? ¿Cada objeto tiene su idea en el mundo de las ideas o la idea es universal? La idea es universal, claro, cada objeto no tiene su propia idea. Exacto, la idea es universal. Existe la esencia de taza que vale para todas las tazas, la esencia de perro que vale para todos los perros, la esencia de cuaderno que vale para todos los cuadernos. Claro, no es que cada objeto tiene una idea, no, por eso la E es incorrecta, la E no es correcta, por ese detalle, digamos, ¿no? La A es la clave correcta, ¿ya? La A es clave correcta. Muy bien. Pregunta 4. Dice, Sofía es una joven interesada en participar activamente en la vida política, por lo que decide informarse sobre los principios del partido al que desea afiliarse. Sin embargo, al conocer sus fundamentos, nota que están centrados exclusivamente en proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Ya. Esta visión no coincide con la suya, ya que Sofía cree firmemente que los seres humanos, a ver, ¿qué cree? Que los seres humanos viven en sociedad no solo para preservar sus derechos, sino para alcanzar juntos una vida buena, guiada por la razón, la virtud y el bien común. ¿Ya? Entonces, mira, dice, nota que están centrados exclusivamente en proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Esto, esto que plantea al inicio, esto es la visión del liberalismo, ¿no? Una visión liberal, política liberal. Recuerda que el liberalismo es una corriente filosófico-política, nace a partir de la filosofía. Son filósofos los que plantean esto. Locke es el que dice eso, ¿no? El Estado ha surgido para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada.
Pero Sofía no coincide porque dice que los seres humanos viven en sociedad no solo para preservar sus derechos, sino para alcanzar juntos una vida buena guiada por la razón, la virtud y el bien común. A ver, se deduce que las ideas de Sofía coinciden ¿con qué coinciden? ¿Quién piensa o quién plantea, qué filósofo plantea que si vivimos juntos en sociedad es para alcanzar una vida buena, guiada por la razón, la virtud y el bien común? Bueno, en las alternativas te lo ponen, ¿no? Es Aristóteles, ¿correcto? ¿Cuál sería la clave correcta? ¿Qué dicen? La A. Fíjate que te está hablando de política. Ahora, no es que la ética no tenga que ver con la política. La ética tiene relación con la política. Es más, Aristóteles lo dice. Pero básicamente esto es una visión política, ¿correcto? Y además, fíjate, te dice que la finalidad de vivir juntos en sociedad no es solamente subsistir, sino también alcanzar una vida plena. Una vida plena es una vida virtuosa, una vida que nos permite alcanzar la felicidad. Y todo eso se resume en la clave B, correcto, la clave B, la política aristotélica donde el fin de la polis no es la mera supervivencia. Claro, ¿por qué te dice no es la mera supervivencia? Claro, porque si tú crees que solamente es eso, entonces estarías de acuerdo con esto de acá, proteger la vida, la libertad, la propiedad. Pero Aristóteles dice no, no es solamente para subsistir que existe el Estado o la comunidad, la sociedad, sino también para alcanzar una vida plena, una vida buena, ¿correcto? Sí. La ética aristotélica que propone alcanzar la eudaimonía mediante la práctica de la virtud. Claro, es correcto, pero acá sobre todo se está centrando en la política, ¿ya? La A es correcta, pero te habla de la ética y acá básicamente el tema es la política. La ética y la política tienen relación, sí, pero esta pregunta está relacionada básicamente sobre su política. La B es la clave correcta por eso. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? No es que la A esté mala, pero más adecuada es la B. ¿Ya? Pregunta 5. Aristóteles escribe que tuvo dos mujeres propias, la primera Jantipa, de la cual hubo Alan Procle, la segunda Mirto, hija de Arístides el Justo, la que recibió indotada y de la cual tuvo a Sofronisco y a Menexeno. Algunos quieren casarse primero con Mirto, otros que casó al mismo tiempo con ambas, y de este sentir son Sátiro y Jerónimo de Rodas. Pues dicen que queriendo los atenienses poblar la ciudad, ya, dicen que queriendo los atenienses poblar la ciudad exhausta de ciudadanos por las guerras y contagios, decretaron que los ciudadanos casasen con una ciudadana y además pudiesen procrear hijos con otra mujer. Y que Sócrates lo ejecutó así. Claro, el texto puede confundir un poco porque dice Aristóteles escribe que tuvo dos mujeres propias. Entonces puede parecer que Aristóteles está hablando de su vida, ¿no? De sus esposas. Pero no, Aristóteles se está refiriendo acá a Sócrates, ¿no? O sea, Aristóteles nos está contando lo que hizo Sócrates, ¿ya? Entonces, estas son noticias recogidas por Diógenes Laercio, que era un historiador, ¿no? La percepción que tiene Aristóteles sobre Sócrates podría interpretarse como, a ver, ¿cómo podría interpretarse? Lo que te da a entender el texto es que Sócrates se casó, pero también tuvo hijos con otras mujeres, ¿correcto? Se casó, pero también tuvo hijos con otra mujer. Y esto da a entender que lo hizo porque
los atenienses lo dispusieron de esa manera, lo decretaron, es decir, pusieron una especie de ley. ¿Por qué? Porque la ciudad, o sea, Atenas estaba perdiendo ciudadanos debido a las guerras y los contagios. Recuerda que en esa época también habían pestes y moría mucha gente en las guerras también, ¿no? Entonces, como se estaba reduciendo mucho la población, eso era peligroso porque si había una guerra no tenías de dónde sacar soldados, ¿no? Entonces dan a entender que sacaron esta ley y Sócrates, por lo tanto, tuvo, aparte de su esposa, tuvo hijos con otra mujer, ¿no? ¿Cuál podría ser la clave ahí? A ver, no tengan miedo de participar, chicos. Si se equivocan, no hay problema. Todos nos equivocamos. A ver, una exageración porque no se justifica tener más mujeres e hijos para poblar la ciudad. Ya. La B, la B, la B. Ya. A ver. Sí, es la B. Sócrates era un político porque actuaba de acuerdo a las demandas de la polis. A ver, ¿por qué no la D? Yo entiendo que algunos puedan pensar la D, una exageración porque no se justifica. Claro. A ver, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que nuestros esquemas éticos y políticos son distintos a los esquemas éticos y políticos de esa época. En esa época era fundamental la guerra. O sea, la guerra era algo de todos los días, ¿no? En cualquier momento te podían invadir. Ahora ya no están así, ¿no? Pueden haber guerras, sí, pero ya no es algo permanente, no es algo que pueda ocurrir en cualquier momento. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. Para nosotros, la vida privada es fundamental. Nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, ¿no? Los que viven con nosotros, nuestra vida privada es más importante que lo público, lo político, las relaciones fuera de casa. Para los griegos era al revés, era más importante la ciudad, la polis, de ahí viene política, ¿no? La comunidad era más importante que el propio núcleo familiar. Entonces, los griegos, si los dirigentes y los gobernantes y los jueces dictaminaban algo, eso se hacía, se tenía que hacer. Entonces la política era más importante que la vida privada. La ética no se valoraba tanto por cómo tú actuaras dentro de tu casa, sino con cómo te comportabas fuera. ¿Qué hacías por el bien de tu ciudad? Si eras, por ejemplo, valiente en las guerras, si te atrevías a ir a la guerra o no. Sí, entonces para ellos no eras una mala persona por casarte con dos mujeres o porque tenías tu esposa y procreabas con otros, si eso lo determinaba la polis, lo determinaba el gobernante por el bien común, por el bien de la sociedad. ¿Ya? Entonces eso es un poco lo que quiere dar a entender el texto, ¿no? Por eso la clave correcta es la B. ¿Ya? Bien. Pregunta 6. La virtud enseñada por Protágoras, acuérdate, Protágoras es... ¿Qué cosa era Protágoras? Protágoras era un sofista, ¿no? Era el sofista más importante, fue considerado el sofista más importante de esa época, ¿no? La virtud enseñada por Protágoras consistía exactamente en la habilidad de hacer prevalecer cualquier punto de vista sobre su contrario. Claro, porque recuerda que los sofistas eran, ¿qué cosa? Eran maestros de retórica, ¿te acuerdas? El éxito de sus enseñanzas estriba en el hecho de que los jóvenes, aprovechando esta habilidad, consideraban que se abrirían camino en los tribunales y en la vida política en general. Claro, ¿por qué fueron tan requeridos los sofistas? ¿Por qué tuvieron tanto éxito? ¿Por qué los sofistas tuvieron tantos discípulos y los discípulos pagaban? Porque no era gratis la enseñanza de los sofistas. Estaban dispuestos a pagar, porque si tú lograbas ser convincente, hablar bien, destruir a tu rival con las palabras, tenías más probabilidades de tener éxito en la vida pública, ser un gobernante, ¿no? Tener un puesto público
y eso obviamente te daba poder, ¿no? Entonces, según el texto se infiere que para Protágoras, perdón, que Protágoras consideraba virtuoso. Para Protágoras, ¿quién era virtuoso? Claro, muy bien. El que dominaba el arte de persuadir en lo público, exacto. Y justamente por eso te acuerdas que los sofistas y Sócrates debaten, discuten, ¿no? ¿Por qué Sócrates no está de acuerdo con los sofistas? Porque para Sócrates la virtud no consiste en destruir a tu rival. Para Sócrates la virtud no consiste en que tú te impongas, ¿no? Que tú convenzas a los demás de que tú tienes la razón. Para Sócrates, ¿en qué consiste la virtud? Para Sócrates, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos convencer, persuadir? ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Quién es el hombre virtuoso para Sócrates? Acuérdate. Eso ha venido varias veces en examen de admisión, ¿no? ¿Te acuerdas? Una vida virtuosa, una vida plena para Sócrates, ¿en qué consiste? El cultivo del alma, ¿te acuerdas? Eso ha venido varias veces en examen de admisión, el cultivo del alma. ¿En qué consiste? En la búsqueda de la verdad, en el autoconocimiento. ¿Te acuerdas? Conócete a ti mismo. Tú no tienes que buscar el conocimiento fuera de ti, porque si tú buscas el conocimiento fuera de ti, justamente lo que vas a hacer es buscar que otro te enseñe, ¿no? ¿Y qué decía Sócrates? Nadie te va a enseñar a ser virtuoso, porque nadie te transfiere la virtud como si fuera, pues, no sé, no es que tú vas al mercado a comprar virtud, no, nadie te va a enseñar a ser virtuoso. Tú tienes que esforzarte por ser virtuoso, descubrir la virtud que hay en ti mismo. Pero ¿cómo hago eso? Cuestionándote. ¿Te acuerdas la mayéutica? Ahora, es difícil a veces cuestionarnos a nosotros mismos porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros defectos, de nuestros errores. Entonces, por eso es importante el diálogo, porque el otro siempre va a notar los defectos que a veces nosotros mismos no notamos, ¿no? En nuestra vida. Entonces, por eso es importante el diálogo, la mayéutica, que es un método dialógico, dialéctico, ¿no? De intercambio de puntos de vista. El objetivo es alcanzar la verdad, no imponer lo que tú crees o lo que tú piensas que es correcto. Porque justamente el problema está en que muchas veces no cuestionamos lo que pensamos, lo que creemos, porque creemos que ya tenemos la verdad. Pero la mayoría no ha puesto en duda sus propias creencias. ¿Y qué pasa si tus creencias son equivocadas? ¿Por qué estás tan seguro de que tienes la verdad? ¿Te acuerdas? Por eso es que para Platón, perdón, para Sócrates es importante el diálogo, ¿no? El diálogo para cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias creencias. No es virtuoso el que impone sus ideas, ¿sí? Destruyendo al rival a través de la retórica, no. El verdadero virtuoso es el que se acerca a la verdad reconociendo su ignorancia a través del diálogo y la discusión. ¿Sí, chicos? Acuérdense de eso porque, repito, ha venido varias veces en examen de admisión la pregunta acerca de en qué consiste la virtud o el cultivo del alma en Sócrates. ¿Ya? Pregunta 7. A ver, luego de haber traicionado a su propio hermano, Manuel piensa lo siguiente. Si he actuado de manera tan vil y pecaminosa, ¿acaso no ha sido porque Dios me ha hecho débil? Por tanto, Dios es el único responsable de lo que he hecho, porque si quisiera que hagamos el bien, no nos daría la opción de hacer el mal. Acerca de esta manera de pensar, San Agustín sostendría que, a ver, si te dicen San Agustín, inmediatamente recuerda, San Agustín es un filósofo de la Edad Media, ¿no? De inicios de la Edad Media. Y lo más importante de la filosofía de San Agustín es el tema del libre albedrío. ¿Te acuerdas? Dios nos ha creado con libre albedrío, es decir, Dios nos ha dado algo solamente a nosotros. Dios ha creado todo, pero lo único que ha creado con libertad es al hombre. El hombre es el único ser que posee libre albedrío.
Y eso significa que el hombre actúa a partir de sus propias decisiones. Dios nos ha dado la capacidad de decidir qué hacer, de elegir, ¿correcto? Entonces, en este caso, para San Agustín sería absurdo que tú le eches la culpa a Dios por algo que tú has hecho, porque Dios te ha dado la capacidad de elegir. Si no te diera la capacidad de elegir, entonces serías un ser ya determinado, como los animales, digamos. Tú no puedes cuestionar a los animales o juzgar a un animal como si fuera un ser humano, porque el animal actúa instintivamente, o sea, ya está condicionado por su instinto, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? A ver, ¿qué piensa? ¿Dios tiene la culpa del mal? ¿Dios crea el mal? San Agustín cree que no. Dios te da la posibilidad de hacer el bien o el mal. Tú decides, ¿ya? Pero ahí viene otro tema importante, el mal. El mal no es creado por Dios. O sea, no es que Dios dice, ya mira, este es el bien, este es el mal, ya, tú elige. No, el mal no es una entidad. Es decir, sería absurdo pensar que Dios crea el mal. Si Dios es bueno, ¿por qué crearía el mal? ¿Sabes cuál es la idea que tiene San Agustín del mal? Que el mal es una carencia de bien. Dios es el supremo bien. Si tú eliges correctamente, te vas a acercar a Dios. Ahora, no es que Dios te abandona y te dice, ah, ya tú ve qué haces. No, Dios te dice qué es lo correcto. Tú decides si le haces caso y te acercas a Él o no le haces caso y te alejas de Él. El mal aparece cuando el hombre elige rechazar a Dios, alejarse de Dios. El mal es una carencia de bien. ¿Sabes cuál es la analogía que te puede servir? Es como la luz y la oscuridad, ¿ya? ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es ausencia de luz. ¿Qué es el mal? El mal es ausencia de bien. El mal no tiene existencia. La oscuridad tampoco tiene existencia. Es carencia. El mal es carencia de Dios, que tú has generado al alejarte de Dios, ¿correcto? Entonces, la clave es la A. El mal procede de la voluntad. ¿Por qué de la voluntad? Porque es el hombre el que decide, ¿sí? Al alejarse de Dios, por propia voluntad, aparece el mal. El mal no es creado por Dios. El mal es generado por la acción humana al alejarse de Dios, ¿ya? Ojo que el tema del mal en San Agustín también ha venido en examen de admisión. Hace años, pero sí ha venido, ¿ya? Es un tema interesante también. Pregunta 8. A ver, la filosofía de Tomás de Aquino, ¿ya? La filosofía de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino recuerda que es un filósofo medieval también, aunque ya más cercano a la época moderna, ¿no? Tomás de Aquino siglo XII más o menos. Plantea que existen dos vías para acceder a Dios. Ya, mira, hay dos formas de acceder a Dios, la vía teológica y la vía racional. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo puedo creer en Dios por pura fe. Hay gente que tiene fe y no duda de la existencia de Dios. Esa es la vía teológica. ¿Por qué? Se basa en la fe. Pero también puede haber una vía racional para aceptar a Dios. Ojo, también puede... ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tú no seas una persona que tiene fe, pero podrías llegar a aceptar que Dios existe si te convencen que Dios existe a través de la razón. O sea, hay formas racionales de aceptar la existencia de Dios. Tomás de Aquino justamente se esfuerza por demostrar que hay maneras de estar seguros de la existencia de Dios, ¿no? Formas racionales. Esta última consiste en aprovechar la filosofía aristotélica para demostrar la existencia de Dios. Ahí está. Por eso es que Tomás de Aquino valora tanto a Aristóteles, porque para Tomás de Aquino, recuerda que esto es la época escolástica, ¿te acuerdas? Porque para Tomás de Aquino, Aristóteles, a pesar de que no era cristiano, porque el cristianismo no existía todavía en ese momento,
llegó a la conclusión de que debía existir Dios, debía existir un ser supremo. ¿Y cómo llegó Aristóteles a esa conclusión? Por vía racional, ¿no? Porque en esa época hubiera sido imposible, pues, que tuviera fe. ¿Fe en qué? Si el cristianismo no existía en ese momento. Por ejemplo, plantea que si Dios no existiera, nada de lo que ocurre en el mundo tendría una razón de ser. Mira, si Dios no existiera, nada de lo que ocurre en el mundo tendría una razón de ser. Por tanto, nada de lo que existe cumpliría el rol que le corresponde en la naturaleza. Es decir, lo que Tomás de Aquino nos está diciendo es que todo lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Todo lo que ocurre en la realidad tiene un propósito, tiene una razón de ser, un propósito, ¿ya? Un propósito es una razón de ser, ¿no? Ocurre por algo, ocurre para algo, ¿correcto? Tiene una finalidad. Si no existiera Dios, si no existiera un ser supremo, las cosas no tendrían ningún sentido. ¿Por qué las cosas tienen un sentido? Es como que tienen una lógica, siguen una lógica, van hacia algo, tienen un propósito. Es como, mira, lo vamos a poner de esa manera para que se entienda. Es como una taza. A ver, la taza no es algo hecho por Dios, es algo hecho por el hombre, ¿correcto? Pero la taza no existiría si el hombre no tuviera una necesidad. ¿Por qué el hombre ha creado la taza? Porque le sirve para algo, cumple una función, ¿correcto? Tiene una finalidad, tiene una razón de ser. El hombre no ha creado la taza porque sí. Los hombres han creado las tazas porque tienen una función, un propósito. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a hacer el paralelo, una especie de extrapolación. Así como el hombre ha creado ciertas cosas que cumplen una función, tiene que haber alguien supremo, obviamente, que ha creado las cosas del mundo, las plantas, los animales, el mar, las estrellas, porque todas esas cosas cumplen un propósito, ¿correcto? Cumplen una finalidad. Ahora, recuerda que esto se basa en la teoría de las cuatro causas de Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles habla de la teoría de las cuatro causas? Y dice, cada cosa que existe tiene cuatro causas de su existencia. Primera causa, material. Esta taza, por ejemplo, está hecha de loza. Si el material loza no existiera, esta taza, esta, no existiría, ¿correcto? Esa taza no existiría. Existirían otras tazas de otros materiales, de vidrio, de cemento, no importa. Pero esta taza no podría existir si no existiera el material del que está hecho. Causa material. Causa formal. Esta taza es una taza gracias a que tiene un diseño. Si no tuviera el diseño que tiene, no sería una taza. Por ejemplo, podría ser un plato, podría ser un bol, porque también los platos, los bols están hechos del mismo material, pero lo que hace que esta taza sea una taza es su diseño, ¿correcto? Tiene un asa, tiene cierta forma que hace que sea una taza. Causa formal. Causa eficiente. Tiene que haber habido alguien que haya hecho la taza. Es decir, el generador, el productor, el artesano o la fábrica. Alguien, algo hizo la taza. Si no hubiera existido esa persona o esa fábrica o lo que sea, la taza no existiría. Causa eficiente, el creador, el generador. Pero, ojo, también la taza tiene una causa final. Es decir, tiene una finalidad, un propósito. Si la taza no sirviera para nada, el ser humano probablemente no lo hubiera creado. Si existen tazas es porque los hombres se dieron cuenta que necesitaban un recipiente para beber. Entonces, la taza existe porque tiene un propósito, tiene una función, tiene una razón de ser.
¿correcto? Entonces, eso es lo que plantea Tomás de Aquino basándose en Aristóteles, ¿sí? Si Dios no existiera, las cosas del mundo que existen en el mundo no tendrían un propósito, no tendrían una razón de ser. Entonces, ¿cuál podría ser la clave? Yo sé que pueden haber distintas perspectivas, pero a ver, ¿cuál crees que sería la clave? No importa si pones dos claves, ¿no? Y las analizamos. ¿Cuál podría ser la clave? De lo anterior se deduce que Tomás de Aquino. A ver, ¿qué podemos deducir de esto? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ir marcando lo que ustedes me dicen, ¿ya? Allison dice la C, ¿ya? A ver, la C puede ser. ¿Qué otra opción hay? La A, ya, vamos a marcar la A también. La A, la C. A ver, lo central, central, central es esto. ¿M? Esto es lo central. Ya, por ejemplo, plantea que si Dios no existiera, nada de lo que ocurre en el mundo tendría una razón de ser. Si Dios no existiera, nada de lo que ocurre en el mundo tendría una razón de ser, un propósito, una finalidad. Por lo tanto, ¿en qué se está centrando? ¿En la causa material, en la causa formal, en la causa eficiente o en la causa final? ¿Qué es lo central? A ver, otros dicen la B, ya, postula que todo ente tiene un fin dado por la inteligencia divina. Si te das cuenta, se está centrando en la finalidad, tendría una razón de ser. Nada de lo que ocurre en el mundo tendría un propósito, una finalidad. Eso es lo más importante. Entonces, la C no puede ser porque la C habla de la causa eficiente. En el texto no te está hablando de Dios como causa eficiente, te está hablando de Dios como el que le da un propósito al mundo, un propósito a la realidad. Las cosas tienen un propósito porque Dios ha generado ese propósito, ¿correcto? Les ha dado un propósito. Entonces, puede ser la A o puede ser la B. ¿Sí? Puede ser la A o puede ser la B. ¿Cuál sería más adecuada? A ver, fundamenta su teología en la causa final, en la causalidad final, perdón, del universo. Y B, postula que todo ente tiene un fin dado por la inteligencia divina. A ver, A, fundamenta su teología en la causalidad final del universo. O B, postula que todo ente, o sea, todo ser, todo objeto, toda cosa que existe, animal, personas, plantas, tiene un fin dado por la inteligencia divina. ¿La A o la B? Ya, mire, las dos son correctas, pero hay una que está más relacionada con el texto. Las dos están bien, ¿ah? Ya, las dos están bien, pero hay una que está más relacionada con el texto. A ver, Mariana dice, creo que la A. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿La A o la B? La B, la B. Mariana dice, Stephanie dice la B. ¿Seguros? A ver, lean bien, ¿ah? Lean bien. Voy a borrar todo esto para que no los confunda. Céntrense en las claves. ¿Qué se deduce? Mira, dice, esta última consiste en aprovechar la filosofía aristotélica para demostrar la existencia de Dios. El objetivo es fundamentar que Dios existe, demostrar que Dios existe.
Ese es el objetivo de Tomás de Aquino. Para eso usa la filosofía aristotélica, para encontrar una manera de argumentar que Dios existe. Quiere encontrar un buen argumento para demostrar la existencia de Dios. Y para eso usa la idea de causa final, ¿correcto? La clave es la A. Repito, las dos son correctas, pero ¿por qué considero que la A es más adecuada? Porque acá esto es lo importante. Tomás de Aquino lo que está haciendo es usar la filosofía aristotélica para mostrar la existencia de Dios. Entonces quiere darle un fundamento, una base sólida a su teología, ¿no? O sea, quiere mostrar que necesariamente tiene que existir Dios, porque solamente Dios le da un propósito al universo. Solamente la existencia de Dios muestra que el mundo tendría una razón de ser. Es más, dice el mundo. Mira, el mundo tiene una razón de ser gracias a que Dios existe. Si Dios no existiera, el mundo no tendría un propósito, ¿correcto? Repito, la B es correcta, pero la A es más cercana a lo que plantea el texto, por esto del fundamento teológico, ¿ya? ¿Sí se entendió, chicos? Yo sé que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero la A es más adecuada, ¿ya? A ver, pregunta 9. La filosofía de Descartes representa el nacimiento de la filosofía moderna. Tú ya sabes, nunca te olvides que Descartes es el padre de la filosofía moderna. Es considerado así, padre de la filosofía moderna, es considerado el primer filósofo moderno. ¿Y por qué Descartes es tan importante? Y Descartes ha venido varias veces en examen de admisión. ¿Por qué es considerado así? ¿Por qué con él nace la filosofía moderna? Porque él rompe, mira, introduce un método que rompe con la tradición escolástica y con la autoridad incuestionable de los textos clásicos y religiosos. Descartes se atreve a poner en duda la autoridad. Recuerda que la escolástica, la Edad Media, los últimos siglos de la Edad Media, se basaba siempre en la autoridad de alguien. Lo que vimos hace un momento. Mira, ¿qué hace Tomás de Aquino? Tomás de Aquino dice, me voy a basar en la filosofía aristotélica para demostrar la existencia de Dios. Entonces, vamos a los textos de Aristóteles. ¿Por qué a los textos de Aristóteles? Porque Aristóteles era el sabio más grande de la antigüedad. Fue el hombre más sabio de la antigüedad. Entonces, voy a basarme en lo que él dijo para demostrar la existencia de Dios. Y Descartes, fíjate, Descartes va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué te tienes que basar en lo que dijo Aristóteles? ¿Y qué pasa si Aristóteles está equivocado? Estaba equivocado. ¿Por qué yo tengo que basarme en lo que dijo otro para demostrar algo? Aunque Aristóteles haya sido un hombre muy inteligente, eso no significa que no pueda haberse equivocado. Entonces, justamente Descartes lo que hace es romper con esa costumbre de la Edad Media de basarse en lo que dijo otro, un hombre sabio, un hombre con autoridad, como Aristóteles, o como Platón, o como quien sea. Y también, no solamente, ojo, la autoridad intelectual, ¿no? Los filósofos de la antigüedad, sino también los textos religiosos. Ah, como dice la Biblia, tal cosa, entonces es cierto. ¿Y por qué? Descartes cuestiona eso, dice, ¿y por qué yo tengo que asumir que porque lo dice la Biblia, o porque lo dice el Papa, o lo dice la Iglesia, lo dice el sacerdote, lo dicen mis padres, necesariamente es verdad? ¿Y sabes por qué hace eso Descartes? Y acá viene la parte interesante, ¿no? Que tú no debes olvidar. Porque Descartes va a partir justamente de la razón. ¿Te acuerdas que Descartes es considerado padre del racionalismo? Descartes va a decir lo siguiente. A ver, yo soy un ser racional, tú eres un ser racional, ¿correcto? Entonces, ¿por qué yo tengo que basarme en lo que otros piensan para estar seguro de algo? No, tengo que usar mi propia razón. No tengo que basarme en la opinión de los demás. Tengo que
analizar por mí mismo las ideas para saber si son ciertas o no. Tengo que analizar con mi razón, tengo que usar mi propia razón, ¿correcto? Entonces, a ver, eso es importante, recuerda por qué, porque la primera idea, la primera certeza que va a plantear Descartes es la certeza del yo. Yo existo, ¿te acuerdas? Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto, existo. La primera certeza no es la certeza de que Dios existe, que era la certeza de la Edad Media, ¿sí o no? ¿A qué me refiero? En la Edad Media, pregunta, ¿tú podías cuestionar la existencia de Dios o no? En la Edad Media, ¿alguien se atrevía a cuestionar la existencia de Dios? ¿Alguien se atrevía a poner en duda lo que decían las Sagradas Escrituras, lo que decía la Biblia? ¿Alguien se atrevía a cuestionar lo que decía el Papa? No, no. Tú tenías que asumir que lo que decía la Iglesia, la Biblia, el Papa, el sacerdote, era cierto. Pero Descartes se va a atrever a cuestionar. ¿Se entiende? Por eso él rompe con la tradición escolástica, la tradición de la Edad Media, la escolástica es de la Edad Media. Y él va a decir, no, yo tengo que pensar por mí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, en vez de aceptar pasivamente el saber heredado, Descartes propone someter todas las creencias a la duda metódica. Claro, ¿por qué la duda es metódica? O sea, la duda que plantea Descartes se llama duda metódica, no te olvides. ¿Y por qué se le llama duda metódica? Porque él va a dudar de las ideas que había heredado de la tradición. Él va a dudar de aquello que nadie dudaba antes. Va a dudar, por ejemplo, de la existencia de Dios. Pero ojo, es una duda metódica, no es un escéptico Descartes. Profesora, pero los escépticos dudan. ¿Descartes duda? Sí, pero la diferencia entre un escéptico y Descartes es que el escéptico se queda en la duda. O sea, el escéptico dice, no puedo estar seguro de nada. No hay forma de alcanzar ninguna certeza, ninguna verdad. Pero Descartes no se queda en la duda. Él usa la duda como una herramienta. Por eso es duda metódica, es un método. Descartes dice, voy a dudar de todo, pero con un objetivo. Mi objetivo es ver si es que dudando puedo llegar a alguna certeza. Voy a poner en duda, voy a cuestionar lo que los demás me han dicho durante toda mi vida. Por ejemplo, que Dios existe. Pero no simplemente para ir en contra de lo que me han dicho, para rebelarme contra lo que me han dicho. No, mi objetivo es alcanzar la verdad. ¿Se podrá alcanzar alguna verdad, alguna certeza? A ver, vamos a ver. Y para eso dudo. Por eso es una duda metódica. Es una duda con finalidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es un método? Una serie de pasos que tú das para alcanzar algún conocimiento, ¿cierto? ¿Qué hace Descartes? Usa la duda, pero con un objetivo, ver si puede alcanzar alguna verdad, alguna certeza. Entonces, duda de todo. Y dice Descartes, mira, todo es racional, todo es lógico. Si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? ¿Hay algo de lo que no puedo dudar? Sí, de que estoy dudando. Obvio, ¿no? Si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, ¿qué significa? Que estoy pensando. Y si estoy pensando, ¿qué significa? Que soy algo, porque no puedo pensar sin existir. Por lo tanto, si pienso, existo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento, mi reflexión, es la prueba de mi existencia. He llegado a la certeza de mi propia existencia. Profesora, pero eso es medio absurdo, ¿no? ¿Cómo voy a dudar de mi existencia? Si es obvio que existo, si yo me veo al espejo todos los días, si tengo hambre, si tengo sueño, si tengo calor, si tengo frío, ¿no es obvio que existo? Pero ahí hay un error, un problema, dice Descartes, que para estar seguro de tu existencia tú te estás basando solo en cuestiones empíricas, sensoriales, ¿sí o no? En tus sentidos, tengo frío, tengo calor, ¿qué cosa es eso? Sensorial. Me veo en el espejo, ¿qué cosa es eso? Sensorial. Pero Descartes se da cuenta de algo. A ver, todos
no somos conscientes de que en algún momento nuestros sentidos nos han engañado? A ver, todos hemos experimentado alguna vez el engaño de los sentidos, ¿sí o no? ¿Alguna vez has creído ver algo que no estaba ahí? ¿O has creído ver a alguien que no era la persona que tú creías? ¿O has ido incluso por la carretera, supongamos en verano, y parece que hay agua y cuando te acercas más por la carretera te das cuenta de que no había agua? O sea, tus sentidos te pueden traicionar, te pueden engañar. Entonces, tus sentidos no pueden ser la base de ninguna certeza, de ninguna seguridad. Por eso Descartes dice, aunque puede parecer obvia nuestra existencia, es obvia para muchos en un sentido sensorial, pero los sentidos no nos dan certeza. Por lo tanto, yo no puedo estar seguro de mi existencia solamente a través de mis sentidos. Tengo que estar seguro por mi razón. Por lo tanto, esta vía racional es más fiable, digamos, ¿no? Y por eso la primera certeza es yo existo, ¿no? Después viene el Dios existe, ya tú debes saber más o menos el proceso, ¿no? Que lleva a afirmar la existencia de Dios y luego la existencia de la realidad, del mundo. Entonces, mira, Descartes propone someter todas las creencias a la duda metódica, incluyendo las verdades aceptadas por consenso o veneración a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, como la existencia de Dios. Solo a partir de este proceso crítico puede construirse un conocimiento verdadero fundado en la certeza racional. Eso es lo importante, que tú alcances la certeza, la seguridad, pero esa seguridad solamente, Descartes dice, te la da la razón. Entonces, su crítica al principio de autoridad se manifiesta principalmente en, ¿cuál sería la clave? ¿En qué se manifiesta principalmente su crítica al principio de autoridad? La A o la E, dice Carlos. Ok. Renzo dice la E, otros dicen la A. Ya, vamos a marcar la A y la E. Vamos a analizarla, ¿ya? La A dice el cuestionamiento que hizo acerca de todo aquello que se consideraba verdadero. Ya, correcto. La E, la necesidad de fundamentar el saber en la razón y no en la tradición o en la fe. Ya, a simple vista las dos son correctas. Ya, a simple vista las dos son correctas. Pero a ver, analízalas bien. La pregunta es, ¿su crítica al principio de autoridad se manifiesta en, mira, no te dice cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de su crítica? Te dice, ¿cómo se manifiesta su crítica? O ¿de qué manera se manifiesta su crítica al principio de autoridad? Te das cuenta que son dos cosas distintas, ¿no? Claro, si tú dices cuál es el objetivo, es la E, pero la pregunta es ¿en qué se manifiesta? Entonces no es la E, es la A. ¿Se entendió? La E está correcta si tú preguntas cuál es el objetivo, pero acá la pregunta es ¿cómo se manifiesta? Su crítica al principio de autoridad se manifiesta en que cuestiona este principio, ¿no? Poniendo en duda todo lo que se consideraba verdadero. Es la A, ¿sí? Pregunta 10. A ver, en la filosofía cartesiana, o sea, la filosofía de Descartes, ¿no? Cartesiano se refiere a la filosofía de Descartes. La razón es la única vía confiable. Ahí está. La razón es la única vía 100% fiable para acceder al conocimiento verdadero. Pues los sentidos pueden engañarnos y la experiencia puede ser, ojo que dice, los sentidos pueden engañarnos, ¿ya? No dice que los sentidos siempre nos están engañando. No, no es lo mismo decir los sentidos me pueden engañar a decir que los sentidos siempre me engañan. No es lo mismo, no es lo mismo.
¿correcto? Pero el solo hecho de que los sentidos puedan engañarme ya es un motivo de duda. Y es más, Descartes dice, lo que te decía hace un momento, todos hemos experimentado alguna vez, nos hemos dado cuenta alguna vez que los sentidos nos han engañado, aunque sea una, pero todos nos hemos dado cuenta alguna vez que los sentidos nos han engañado. Por lo tanto, pregunta, si ya te engañaron, ¿vas a volver a confiar? Si te engañan una vez, ¿vuelves a confiar? ¿O siempre vas a tener la duda de si te están engañando o no? ¿Qué es lo lógico? Eso dice Descartes, ¿ah? Si te engañan una vez, te podrían volver a engañar en cualquier momento sin que tú te des cuenta, ¿sí o no? Entonces, ¿los sentidos son fiables? ¿Es prudente confiar 100% en los sentidos de nuevo? No. Por eso los sentidos no son una base sólida, fiable para el conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, los sentidos podrían engañarnos en cualquier momento. Por eso la experiencia siempre es dudosa. En cambio, las ideas innatas, como la de Dios, el yo y la sustancia. Profesora, ¿qué cosa es Dios? ¿Cómo que las ideas innatas son Dios, el yo y la sustancia? Ya. Hay tres ideas innatas. El yo se refiere a el sujeto, el hombre, el alma. ¿Te acuerdas? Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. Mi propia existencia. ¿Sí? Puedo estar seguro de mi propia existencia, sí, porque por vía racional he llegado a esa conclusión. Si pienso, entonces existo. ¿Puedo estar seguro de mi yo, de mi existencia? Sí. También algunos le llaman el alma. ¿Por qué? Porque ese pensamiento no es del cuerpo, no es una facultad corporal, es una facultad espiritual, digamos. El alma es la que piensa, el cuerpo no piensa, el alma. Por lo tanto, yo puedo estar seguro que existo como ser pensante, como alma, como yo, sí. Ahora, Dios es otra idea innata, porque recuerda que de la certeza de mi existencia también se deriva la certeza de Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que Descartes dice ya, ahora yo sé que existo, ok, yo existo como un ser pensante. Entonces voy a analizar qué hay en mi pensamiento, porque eso es lo que yo soy, un ser pensante. Ok, ¿qué ideas hay en mi pensamiento? A ver, vamos a analizar las ideas que yo tengo. Por ejemplo, tengo ciertas ideas que se corresponden con el mundo sensorial, idea de taza, idea de celular, idea de perro, gato, etc. Pero también hay ciertas ideas que no vienen de afuera, que no vienen de la experiencia. Por ejemplo, la idea de perfección, la idea de infinitud, la idea de eternidad. ¿Cómo es posible, te has preguntado alguna vez, cómo es posible que yo tenga la idea de cosas que no vienen de la realidad sensorial? Porque nadie ha experimentado algo eterno. Tú no eres eterno, yo no soy eterna, nada en el mundo es eterno. Y sin embargo tenemos la idea de eternidad en nuestra mente. ¿Y de dónde salió esa idea? ¿Cómo yo, que no soy eterno, tengo la idea de eternidad? ¿Cómo yo, que no experimento nada eterno en el mundo, tengo la idea de eternidad en mi mente? La idea de perfección, lo mismo. No hay nada perfecto en el mundo, sin embargo, tengo la idea de perfección. La infinitud. En el mundo no hay nada infinito y sin embargo, sí tengo la idea de infinito en mi mente. Entonces, ¿de dónde han salido esas ideas? No las puedo haber producido por mí mismo o por mí misma porque yo tendría que ser un ser con esas cualidades para haber producido esas ideas. Y yo no tengo esas cualidades. Ni veo ni experimento nada con esas cualidades. Entonces, ¿qué conclusión saca Descartes? Que esas ideas solamente pueden provenir de un ser con esas características. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber ocurrido? Un ser con esas características, es decir, un ser supremo, tiene que haberme dado esas ideas. Tiene que haber generado esas ideas en mí. Por lo tanto, un ser supremo tiene que existir. Tiene que existir Dios, que es eterno, perfecto e infinito. Ahora, si Dios es perfecto, es bueno. Y si es bueno, es imposible, y ahí viene
el mundo, la idea de mundo, es imposible que el mundo sea una ficción. ¿Has visto Matrix, la película Matrix? Es imposible que el mundo, perdón, sea una ilusión, una ficción, una proyección de mi mente, sea falso mientras yo creo que es verdadero. No. El mundo, si Dios existe y Dios es bueno, tiene que ser real. Dios no permitiría que yo viva engañado o que alguien, un ser maligno, ¿te acuerdas el genio maligno, me haga creer que el mundo existe cuando no existe? Por lo tanto, si Dios existe, el mundo también existe, ¿correcto? El mundo también tiene que existir. Por lo tanto, Descartes llega a la conclusión de que el yo existe, sujeto pensante, Dios existe y el mundo existe. El mundo como sustancia, porque se refiere al mundo como realidad material, ¿no? O sea, un mundo material. Ya, esas son las tres ideas innatas, ¿correcto? Estas ideas están impresas en la mente humana. ¿Por qué están impresas en la mente humana? Porque hemos nacido con esas ideas, porque no vienen de afuera. La prueba de que no vienen de afuera es que yo no necesito ningún fundamento empírico para llegar a esa certeza. O sea, yo puedo llegar a esas ideas por simplemente uso de mi razón y permiten deducir verdades universales. Estas ideas no provienen, ahí está, del mundo externo ni de la imaginación, sino que constituyen el fundamento metafísico del conocimiento seguro. De lo anterior se deduce que para Descartes, a ver, ¿qué se puede deducir? ¿Qué se puede deducir? ¿Qué dice? A ver, por ahí alguien ha puesto la D, las ideas innatas son como las raíces del árbol del conocimiento. También por ahí han puesto la E, solo lo innato puede garantizar la certeza de nuestras creencias. La, la A, dice Carlos, es imposible que existan ideas que se originen en la experiencia. La A, la E, la D. A ver, la E, la A. La A, claro, la A no puede ser. ¿Por qué? Recuerda que para Descartes hay tres tipos de ideas. Ojo, las ideas innatas son las más importantes, pero no son las únicas. Hay tres tipos de ideas. Ideas adventicias, ideas que llegan, advienen a mi mente a través del contacto con la realidad, a través de mis sentidos. Por ejemplo, idea de taza. La idea de taza es una idea innata. ¿Qué te diría Descartes? No, la idea de taza no es una idea innata. La idea de perro, de gato, de cuaderno, de celular, de lapicero, no, es una idea adventicia. Hay ideas que provienen de la experiencia, claro, la mayoría. La mayoría de ideas son adventicias para Descartes. Pero entonces, ¿por qué le da tanta importancia a las ideas innatas si son poquitas, profesora? Porque son las más importantes. Porque solo las ideas innatas me dan certeza, ¿correcto? Por eso le da importancia. Entonces la A no es correcta. Recuerda, hay tres tipos de ideas: adventicias, que son empíricas; facticias o ficticias, que son las ideas producidas por la imaginación del hombre. Por ejemplo, la idea de sirena, la idea de centauro, la idea de dragón, la idea de todos aquellos seres imaginarios, ¿correcto? Y las ideas innatas, que son las más importantes. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es la E. Solo lo innato puede garantizar la certeza de nuestras creencias. La D también es correcta. Las ideas innatas son como las raíces del árbol. Sí, Descartes dice eso, pero más adecuado con relación al texto es la E, porque acá sobre todo te habla de la certeza, ¿correcto? Acá la pregunta va más ligada con el tema de la certeza. Es la E. Muy bien. Pregunta 11.
El empirismo de David Hume es considerado una de las posturas nociológicas más radicales del siglo XVIII. Claro, recuerda que David Hume es considerado un empirista radical. ¿Te acuerdas que Locke y Hume son empiristas? Pero Locke no es tan radical como Hume. ¿Por qué Hume es radical? Porque Hume, mira, vamos a recordar un poco, ¿ya? Hume dice, el conocimiento es aquello, solamente podemos llamar conocimiento aquello que experimentamos. Mira, quiero que entiendas esto porque es importante. Em, el empirismo tiene dos posturas, ¿no? La de Locke, que es más, no es tan dura, no es tan radical, que admite, ojo, Locke admite que la razón puede ser también una vía de conocimiento, aunque siempre el punto de partida va a ser la experiencia, siempre, para Locke. Acuérdate que Locke dice esto de la tabula rasa, nadie nace con ideas, todas ideas provienen de la experiencia. Incluso las ideas más abstractas, por ejemplo, la idea de Dios. Para Locke no es absurda la idea de Dios, porque yo puedo llegar a pensar que Dios existe partiendo de la observación. Sí, un poco como Tomás de Aquino, pues, que dice, bueno, si nosotros observamos en la naturaleza que todo tiene una razón de ser, un propósito, que todo cumple una función, que encontramos perfección, por ejemplo, en la manera como funcionan las cosas, las plantas, podemos pensar que Dios existe, que hay un diseño, que hay un propósito. Locke tiene una manera de pensar similar. Pero Hume dice, el conocimiento solo puede ser considerado aquello que yo experimento. Yo, ojo, no lo que experimentó mi papá, mi mamá, lo que me contó mi tía, mi hermana, mi abuelita, no. Conocimiento es lo que yo experimento, yo. Si yo digo que el conocimiento se basa en la experiencia y soy consecuente con eso, yo tengo que basarme en mi experiencia. Repito, en mi experiencia. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a ver a qué nos lleva eso. Según él, o sea, Hume, todo conocimiento deriva exclusivamente de la experiencia accesible inmediata. ¿Inmediata qué significa? Ahora. Tú en este momento me estás escuchando. Experiencia sensible inmediata. Estás escuchando mi voz. Estás recibiendo una información sensorial, ¿correcto? Inmediata. ¿A eso cómo se le llama? Impresión. Eso se denomina impresiones. Estás viendo el color, por ejemplo, los colores que hay aquí en esta pantalla. No estás viendo el amarillo, el verde. Estás recibiendo una impresión sensorial por la vista. Estás escuchando mi voz, una impresión sensorial auditiva, ¿correcto? Entonces estás recibiendo una serie de impresiones en este momento. Ahora, supongamos que más tarde tratas de revisar un poco la clase, recordar, y recuerdas mi voz. ¿Eso qué cosa es? Es una idea de mi voz, porque es un recuerdo de una impresión que ya tuviste. Impresión, momento presente. Idea es un recuerdo, es decir, es experiencia pasada, ¿correcto? Ya, las ideas no son más que copias debilitadas de esas impresiones, ¿correcto? Entonces, el conocimiento se basa en las impresiones, conocimiento presente, y en las ideas, porque es algo que ya experimentaste. Pregunta, ¿tú puedes tener conocimiento de lo que no has experimentado? ¿Sí o no? ¿Puedes conocer lo que no has experimentado? ¿Sí o no? Si eres un empirista, ¿puedes afirmar que puedes conocer lo que no has experimentado? No. Hume admitiría que puede haber conocimiento de lo que no. No. Pregunta, ¿tú puedes experimentar el futuro? ¿Tú puedes experimentar el futuro? No, solamente se puede conocer lo presente y lo pasado.
Conocimiento hay del presente y del pasado, no hay conocimiento del futuro, porque el futuro aún no lo experimentamos, ¿sí o no? Sería absurdo pensar que podemos estar seguros de lo que va a pasar en el futuro, ¿sí o no? Desde una perspectiva como la de Hume, que es empirista radical, hablar del futuro no tiene sentido, porque el futuro aún no se experimenta, ¿correcto? Pero ahí viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que la ciencia muchas veces nos habla del futuro, ¿o no? La ciencia, los científicos no se adelantan al futuro y hacen pronósticos o dicen esto va a ocurrir, esto va a pasar. ¿Sí o no? Hume estaría de acuerdo con la ciencia que pretende predecir y dice esto va a pasar mañana, pasado mañana, de acá a un mes, de acá a 2 meses. ¿Estaría de acuerdo con eso Hume? No. Y por eso es que Hume es radical. O sea, si tú te pones en un plan radical, empirista radical como el de Hume, la ciencia pierde cierta importancia. O mejor dicho, lo que dice la ciencia no es algo en lo que puedas confiar 100%, ¿sí o no? Si tú asumes la perspectiva de Hume, un empirismo radical, entonces la ciencia, tú tienes que asumir que no te da certeza, que no te da seguridad, porque yo no puedo estar seguro de lo que aún no ha ocurrido. Ahora, profesora, pero ella habla de la causalidad. Ya, habla de la causalidad, porque la causalidad es un concepto que se tomó mucho en la ciencia de la época de Hume. Recuerda que Hume, mira, es siglo XVIII y en esa época ya la ciencia de Newton, la física de Newton, se basaba en el concepto de causalidad. ¿Te acuerdas? A ver, las leyes de Newton, ¿de qué nos hablan? Del movimiento, ¿sí o no? Del movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, de cómo un cuerpo, al chocar con otro cuerpo, le transfieres un movimiento, ¿correcto? Por ejemplo, en el juego de billar, ¿alguna vez has visto cómo las bolas de billar, una choca con la otra y le transfieres un movimiento, ¿correcto? Entonces, em, de alguna manera, la física de Newton se basa en esa idea de que la causa de un movimiento es otro movimiento. La causa de que un cuerpo se mueva es el movimiento de otro cuerpo. La idea de causalidad es fundamental en la física. Y Hume, al cuestionar la idea de causalidad, está cuestionando la ciencia. ¿Y por qué cuestiona la causalidad? Porque claro, lo que él está diciendo es tú no te puedes anticipar. O sea, yo veo que la bola A se mueve y luego veo que la bola B se mueve. Veo que la bola A se mueve, veo que la bola B se mueve. Y como lo he visto 2, 3, 4, 5 veces, asumo que siempre va a ser así. Pero eso es una suposición. O sea, la próxima que yo vea que la bola se mueve, voy a decir, evidentemente, la bola B se va a mover. Principio, se va a mover. Principio de causalidad. ¿Correcto? Entonces, como resultado, conceptos abstractos como causalidad, sustancia o identidad carecen de justificación racional, ya que no se derivan directamente de la experiencia. O sea, para Hume no podemos afirmar que algo es causa de otra cosa. No. Lo que yo veo es un movimiento A, un movimiento B, pero la causalidad yo no la veo. Son conceptos abstractos. La causalidad no la veo, no es una taza. Yo no la veo. Yo veo un movimiento A, un movimiento B. Y asumo que hay una conexión causal, pero esa es una suposición. Entonces, considerando lo anterior, se puede afirmar que para Hume, ¿cuál sería la clave correcta? ¿Cuál puede ser la clave? Si tienen dudas, pueden poner dos claves, ahí las analizamos, no hay problema. Mariana dice la D, ya.
A ver, la filosofía de Locke es errónea al aceptar ideas originadas por reflexión interna. ¿Será la A? La B dice, la experiencia pasada no justifica racionalmente las leyes de la naturaleza. A ver, la A, donde habla de Locke y dice que es errónea al aceptar ideas originales. Claro, no te hablan directamente de Locke. Podría relacionarse con Locke, sí, pero no es lo central, ¿no? Porque dice, es erróneo al aceptar ideas originadas por reflexión interna. Locke habla de reflexión interna, sí, pero no es lo central del texto, ¿no? Lo central del texto es mostrar cómo Hume critica ciertos conceptos, como el concepto de causalidad, sustancia, porque no se derivan directamente de la experiencia. Claro, porque tú no tienes una impresión. ¿Tú tienes una impresión de la causalidad? No. ¿Tú tienes una impresión de la sustancia? No. Tú tienes impresión de un movimiento y después de otro movimiento. Y como has visto varias veces eso, tú asumes que hay una conexión. Tú asumes, pero tú no estás viendo la conexión. ¿Mm? Entonces acá lo de Locke es muy secundario, no es lo central. B, la experiencia pasada no justifica racionalmente las leyes. Esta podría ser. La B podría ser, sí. La C, la ciencia carece de fundamento porque universaliza observaciones particulares. Ah, podría ser también, vamos a poner la C. La D, la causalidad es una costumbre mental que que no se puede verificar. Esta también puede ser. Y la E, los conocimientos verdaderos deben basarse en la inducción sensible. No, error. La E es un error completo. No. ¿Sabes por qué? Porque si tú dices la inducción sensible, esto sí lo aprueba Locke. Hume no. ¿Sabes por qué? Mira, los conocimientos verdaderos deben basarse en... Ya, te voy a poner este ejemplo. Pregunta, ¿la ley de la dilatación de los metales se basa en la inducción sensible, sí o no? ¿La ley de la dilatación de los metales se basa en la inducción sensible, sí o no? ¿En un proceso inductivo? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los científicos afirman que todos los metales se dilatan con el calor? Porque deben justamente haber experimentado, por ejemplo, tengo un trozo de plata, este anillo es de plata. Pongo este anillo al calor y se dilata. Tengo un trozo de oro, supongamos, lo pongo al calor, se dilata. Pongo cobre, se dilata. Estaño, se dilata. Acero, se dilata. Entonces, mira, experimento, supongamos, con 5 metales. Cada metal que yo pongo al calor se dilata, ¿correcto? Hume, ¿qué diría? Muy bien, tú tienes conocimiento de que ese trozo de metal, de plata, se ha dilatado, ese trozo de oro se ha dilatado, ese trozo de acero se ha dilatado, ese trozo de estaño se ha dilatado, ese trozo de cobre se ha dilatado. De eso tú tienes certeza porque tú lo has experimentado. Ahora, el problema, dice Hume, es que tú digas, ya, como yo he experimentado con estos 5, 6, 7 metales y todos se han dilatado, entonces asumo que todos los metales se dilatan con el calor. Pregunta, ¿para Hume eso es correcto o no? Tú puedes afirmar que todos los metales se dilatan con el calor porque tú has experimentado con 5 o 6 trozos de metal. ¿Puedes afirmar eso? No, no puedes afirmar eso porque estás ahí haciendo una suposición de algo que tú no has visto. Tu conocimiento se limita hasta donde tú has experimentado. Pero mi mamá me dijo que también experimentó con mi abuelita. No, es tu experiencia. No puedes asumir. Es más, aunque ellas te dijeran esto y te mostraron un video, igual, tú no puedes asumir que todos los metales se dilatan con el calor porque tú has visto esto y porque otros te han contado tal cosa. No, no se puede. Entonces la E no puede ser. Imposible. Entonces, a ver, la B, la C o la D. La experiencia pasada no justifica racionalmente las leyes de la naturaleza. Sí, es correcta, pero no se ajusta tanto al texto porque acá, claro, la experiencia pasada es importante, se refiere a las ideas, pero ojo, no te está hablando solamente de las ideas, te está hablando de las impresiones. La base para todo conocimiento son las impresiones y, en segundo lugar, las ideas, ¿correcto? C, la ciencia carece de fundamento porque universaliza observaciones particulares. Es correcto, es parecida a la B, ¿no? Es correcto, ya.
Pero a ver, vamos a ver la D. La causalidad es una costumbre mental que no puede verificarse empíricamente. Y eso es lo que dice acá. La causalidad es un concepto abstracto, ¿sí? ¿Basada en qué? En la costumbre. Como yo veo que una cosa ocurre y luego ocurre otra, y lo he visto varias veces, asumo que hay una conexión causal. Pero eso no se puede verificar empíricamente. No se puede la causalidad, porque la causalidad no se basa en una impresión. Justamente acá, el problema es que hay conceptos que no derivan de impresiones. Tú experimentas, ves un movimiento, eso lo ves, pero tú no ves la causalidad. Un concepto, una idea como causalidad, lo que te quiere decir el texto es que una idea como la causalidad no tiene fundamento empírico porque tú no ves la causalidad, tú no ves la sustancia, tú no ves la identidad. Entonces, ese es el problema. El problema es que hay una serie de conceptos o ideas que no tienen fundamento empírico, sino que surgen de nuestra mente por costumbre, ¿correcto? Por eso la clave más adecuada es la D, porque se centra más en lo que plantea el texto. Repito, no es que la C sea incorrecta, no es que la B sea incorrecta, son correctas, pero más adecuada al texto es la D. ¿Ya? Pregunta 12. Durante una conferencia de filosofía, ¿ya? Un profesor afirma que aunque la experiencia es útil, solo la razón permite conocer la realidad tal como es en sí misma, más allá de las apariencias. ¿Ya? Solo la razón permite conocer la realidad, ya. Según él, los sentidos ofrecen un conocimiento superficial, mientras que la razón accede al fondo de las cosas. Desde la perspectiva kantiana, ya, esa postura reproduce los errores del racionalismo dogmático, al atribuir a la razón la capacidad de acceder a la cosa en sí. Mira, según la perspectiva kantiana, esta visión de este profesor es incorrecta. ¿Por qué? Es un error del racionalismo, porque cree que la razón puede alcanzar la cosa en sí, o sea, la realidad tal y como es la esencia de las cosas, ¿no? Es decir, a la realidad independientemente de la experiencia. Desde el punto de vista de Kant, la afirmación del profesor, a ver, si Kant considera que esta postura comete un error al asemejarse al racionalismo dogmático, entonces, ¿es incorrecta? ¿Es verdadera? ¿Niega la existencia de los fenómenos? ¿No es aceptable? ¿Resulta errónea? Bueno, obviamente la B no puede ser, ¿no? Porque es más bien una crítica. No, la B no puede ser. ¿Cuál podría ser? ¿Qué dicen? A ver, para recordar un poco Kant, ¿ya? Para que no sea muy complicado. Acuérdate lo siguiente. Kant considera que una cosa es la realidad en sí misma y otra cosa es cómo nosotros conocemos la realidad. ¿Te acuerdas esa diferencia entre fenómeno y noumeno? ¿Te acuerdas? Una cosa es el noumeno y otra cosa es el fenómeno. El noumeno es la realidad en sí. Pero el hombre conoce la realidad tal y como es. ¿Conoce la cosa en sí? No. ¿Por qué? Porque el hombre amolda la realidad a sus estructuras. ¿Te acuerdas? Las categorías. El hombre procesa la realidad, digiere la realidad. El hombre no conoce la realidad tal y como es, la cosa en sí. ¿Te acuerdas que él usa este término de la cosa para sí? El hombre procesa la realidad. El noumeno no lo conoce el hombre. El noumeno es la realidad en sí. El hombre conoce el fenómeno, es decir, una realidad ya adaptada a sus categorías, ¿no? Y también adaptada a sus sentidos, porque el hombre no es que tenga los sentidos, pues, de Dios, digamos, ¿no? Sino que el hombre tiene ciertos sentidos y con esos sentidos capta la realidad. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave?
Claro, la clave es la A. El hombre no conoce la realidad en sí misma. El hombre adapta la realidad, ¿correcto? ¿Sí? El hombre no conoce, y aunque quisiera, no podría. No es que adapta la realidad porque quiere, no. No podría porque ya estamos determinados por nuestras categorías. Yo siempre les digo, bueno, para los que no han llevado conmigo, piensa que las categorías, que se refiere a la razón, las categorías son como un software que procesa la realidad. Entonces, si tu cerebro, por decirlo así, tu razón procesa, tu entendimiento procesa la realidad, entonces tú no estás conociendo la realidad como es. Estás adaptando la realidad a tu cerebro, por decirlo así, ¿no? Tu cerebro ya tiene ciertas estructuras como un software que procesa los datos que vienen de la experiencia, ¿correcto? Es la A. Pregunta 13. A ver, dice, la filosofía de Hegel es conocida como idealismo absoluto. Mira, que esta pregunta es interesante, ¿sabes por qué? Porque te permite conectar la filosofía de Kant con la filosofía de Hegel y darte cuenta de la diferencia. A veces estudiamos los filósofos separados, ¿no? Como si no tuvieran relación uno, y no, están muy conectados. Hegel viene después de Kant y justamente Hegel plantea que no hay límites para el conocimiento como una crítica a Kant. Por eso es que su filosofía se conoce como idealismo absoluto, porque lo que quiere dar a entender es que es posible comprender la totalidad de la realidad. Es decir, lo que nos dice Hegel es que no hay límites. El hombre puede comprenderlo todo. Naturaleza, historia, arte, religión. ¿Por qué? Porque todo tiene relación, todo está conectado con todo. No hay límites para el conocimiento humano, ¿ya? Para Hegel. Entonces, a partir del despliegue progresivo de la idea, a diferencia de los empiristas, ahí está, mira, a diferencia de los empiristas o de los kantianos, Hegel sostiene que lo real es racional y lo racional es real, ¿ya? Sostiene que lo real es racional. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Lo que quiere decir es que como la realidad, o sea, el mundo, ¿ya? Es racional y tú, yo, todos los seres humanos somos racionales, no hay impedimento para comprender la realidad. Nosotros como seres racionales podemos entender la racionalidad que hay en el mundo. ¿Se entiende? Por lo tanto, no hay una limitación en nuestro conocimiento. ¿Ya? Entonces, la realidad tiene una lógica interna que nosotros podemos comprender gracias a nuestra racionalidad. Por eso dice, por lo que la razón no está limitada a la experiencia individual, sino que estructura toda la historia del espíritu. Claro, se refiere a lo siguiente, el hombre, fíjate, a lo largo de la historia ha ido incrementando su racionalidad. Obviamente no es lo mismo, pues, un hombre que vivía en la época de las cavernas, digamos, ¿no? Que un hombre actual. La racionalidad humana ha ido creciendo con el paso del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, también la razón humana cada vez comprende más cosas, puede entender mejor la naturaleza, ¿ya? Por eso dice eso, ¿no? Sino que estructura toda la historia del espíritu, o sea, se refiere a la racionalidad humana como espíritu. Frente a la separación entre lo abstracto, la idea y lo concreto, Hegel propuso una forma de superarla sin eliminar ninguna de las partes. Claro, porque a veces en la filosofía se ha separado un poco como Platón, ¿no? Una cosa es la realidad sensorial y otra cosa es lo abstracto, las ideas, las esencias. Y Hegel va a decir, pero ¿por qué lo separas? Hay una relación, porque la realidad también es racional. Entonces no tiene que haber una separación, no hay que eliminar o decir que una es inferior o una es superior. Las dos se complementan. Acuérdate, ¿te acuerdas de la dialéctica? ¿Sí? Entonces, para resolver esa ruptura, esa tensión, esa separación entre lo abstracto y lo concreto, entre lo ideal y lo material, ¿qué es lo que hace Hegel? ¿Cómo resuelve esa contradicción, esa aparente contradicción o tensión? ¿Qué hace Hegel?
lo ideal y lo real, lo abstracto y lo concreto, son opuestos, pero a su vez son complementarios, se necesitan. ¿Sí o no? Se necesitan. Claro, la clave es la A, el desarrollo del método dialéctico para mostrar el devenir racional de la realidad. Muy bien, es la A, ¿correcto? Mariana, yo veo que siempre da la clave correcta, pero duda. No dudes de ti, Mariana. No dudes de ti. ¿Ya? La A es la clave correcta. Vamos a la 14. A ver. Para Marx, las ideas dominantes en una época no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Ya, el marxismo. Acuérdate el marxismo. Mira. Las ideas dominantes en una época no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, es decir, las relaciones de producción. De este modo, conceptos como justicia, libertad o democracia pueden ser formas ideológicas que encubren la explotación de una clase por otra. ¿Qué quiere decir esto? Mira, para Marx recuerda que lo ideal, las ideas o las ideologías, no surgen de la nada, sino que las ideas son una manifestación de la realidad. Es al revés de Hegel, porque Hegel comienza, si bien, ojo, él dice la realidad y la idealidad son complementos, el punto de partida de Hegel siempre es la idea, por eso se llama idealismo absoluto. Punto de partida es lo ideal, lo abstracto. Pero Marx es al revés. Marx parte de la realidad concreta, de lo que puedes percibir, de la economía, de las relaciones materiales de producción. Cuando habla de las relaciones de producción se refiere a cómo históricamente los seres humanos se han relacionado para producir bienes para sustentarse, ¿correcto? Por eso le importa tanto la economía, porque la economía es esa actividad productiva de bienes y servicios que permiten la vida del hombre. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, existía la esclavitud. Mira, esclavitud, amos y esclavos, dos clases sociales, explotadores y explotados. Repito, amos y esclavos, esclavitud. Edad media, señores y siervos, ¿sí o no? Dos clases enfrentadas. Época moderna, la burguesía, el capitalismo, el dueño del capital, el dueño de los medios de producción, el dueño de la fábrica y los proletarios obreros que tienen que trabajar en la fábrica para tener un salario y subsistir. De nuevo, esa lucha entre poderoso y oprimido, entre explotador y explotado. Entonces, durante todas las épocas de la historia siempre se han establecido relaciones de producción. Unos trabajan y otros no trabajan. Unos son dueños del capital, otros no son dueños del capital. Unos son dueños de la tierra, los otros no son dueños de la tierra. Unos son dueños de otros hombres, esclavos, y los esclavos tienen que trabajar para subsistir. Entonces, esas relaciones de dominación, esas relaciones de producción siempre han existido. Entonces, las ideas, ojo, como justicia, libertad, democracia, no surgen de la nada, surgen de esa realidad. Por lo tanto, es más, Marx dice, son las clases dominantes las que dan un discurso, crean un discurso para la sociedad, porque ese discurso, esas ideas, esa ideología es la que le conviene a la clase dominante. Entonces, las ideas no surgen de la nada. Las ideas que pueden sonar muy bonitas de democracia, justicia, son ideas producidas por la clase dominante. Entonces, por eso dicen, ¿no? Conceptos como justicia, libertad, democracia pueden ser formas ideológicas que encubren la explotación de una clase por otra, ¿correcto? Así, la filosofía y el derecho, lejos de ser autónomos, expresan intereses de clase y deben ser desenmascarados como ideología. Entonces, ¿qué se deduce de esto que dice Marx? ¿Qué se deduce?
Si tienen dos alternativas, normal, las digan y las analizamos como hasta ahora hemos estado analizando las claves. Si tienen duda, me dicen. La B, la B, la B, Mariana dice la D o la B, ya. A ver, la B sostiene que la conciencia social es el reflejo de la estructura económica o D considera que la ideología es una forma de falsa conciencia. Ya. La B o la D. La B o la D, ya. A ver, la B dice, sostiene que la conciencia social, o sea, las ideas, ¿no? ¿Es el reflejo de la estructura económica? Eso dice el texto. ¿Eso debe entender el texto? Sí, correcto. D. Considera que la ideología es una forma de falsa conciencia. A ver, la ideología es una forma de falsa conciencia. Mm, no. ¿Sabes por qué? Porque la ideología no necesariamente es algo negativo. O sea, nosotros lo interpretamos muchas veces actualmente como algo negativo, como unas ideas impuestas, unas ideas falsas, pero no. Para Marx, ideología simplemente es un conjunto de ideas. Por ejemplo, el cristianismo es un conjunto de ideas. La filosofía platónica es un conjunto de ideas. La filosofía kantiana es un conjunto de ideas. La filosofía burguesa, ¿no? O los ideales burgueses es una forma es un conjunto de ideas. Pero el socialismo también es un conjunto de ideas. El comunismo es un conjunto de ideas. Entonces, no necesariamente una ideología es una forma de falsa conciencia. La falsa conciencia se refiere a cuando, por ejemplo, un proletario, en vez de ser consciente de su situación, ¿no? Ser consciente de su explotación, defiende al explotador, ¿ya? Eso es falsa conciencia. La ideología no necesariamente es falsa conciencia. Puede, sí, ser una falsa conciencia, sí, pero no necesariamente. Entonces, ¿la ideología es una forma de falsa conciencia? No, es incorrecto. ¿La falsa conciencia se puede expresar en un tipo de ideología? Sí. La falsa conciencia se puede expresar en un tipo de ideología, sí, pero no toda ideología es una forma de falsa conciencia. No. Porque si tú dices eso, la ideología tiene una connotación absolutamente negativa y no necesariamente para Marx. Hay ideologías que sí y hay otras que no. La clave es la B, ¿sí? La clave es la B. A ver, chicos, ya estamos en la hora, así que para no quitarles tiempo, para que puedan tener su break, les dicto las claves que faltan, ¿sí? Y la próxima semana, si tienen dudas, me dicen de las claves, ¿ya? La 15, apunten, apunten, es casa. 16, también es casa. 17, también es casa. 18, barco. 19 es casa. Y 20 es dedo. ¿Ya? 20 es dedo. ¿Apuntaron, chicos? Repito, 15, 16 y 17, casa. 18, barco. 19, casa. Y 20, dado. ¿Sí? Bien, ya. Anotaron, correcto. Muy bien, chicos. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Revisen de todas maneras las claves. Miren, son 5 preguntas nada más que han faltado. Entonces traten de confirmar las claves y si tienen dudas la próxima semana me avisan. ¿Ya? Un abrazo, chicos. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Nos estamos viendo. Cuídense.